Muy buenas tardes, ya casi noche. Hoy vamos a estar grabando este programa del día sábado 11 de noviembre, hoy 9 de enero de 2025. Y por supuesto que arrancamos por allí, en pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular desde nuestras distintas organizaciones del movimiento social panameño. Estuvimos en distintas actividades durante todo el día, conmemorando los 61 años de la heroica gesta patriótica de los días 9, 10 y 11 de enero de 1964. Ese es un tema con el cual vamos a arrancar en este programa, que vamos a estar, el segundo programa del año 2025, que será transmitido este sábado, 11 de enero. Pero también estamos obligados a atender el tema de las nuevas declaraciones del presidente electo en los Estados Unidos y que en algunos días estará tomando posesión, Donald Trump. Y bueno, sus pretensiones, pero más que pretensiones, realmente son unas amenazas abiertas a la seguridad nacional, a la autodeterminación y soberanía de la República de Panamá y el derecho del pueblo panameño a defender nuestra soberanía, que justamente fue alcanzada en esa heroica gesta de enero del 64, con esas luchas generacionales que iniciaron justamente con la República de 1903. Hoy, nuestros compañeros de este programa, Alberto Petit Padilla. Bienvenido, Alberto Petit. Saludos, Rebeca, saludos también a Jorge González y a Antonio Méndez y a todos los que pues están sintonizando este programa que va a ser transmitido el día sábado 11 de enero. Y bueno, dando la primicia también acá en la plataforma de TikTok, acá a nuestros amigos que están sintonizando en este momento. Antonio Méndez, bienvenido. Buenas tardes, Rebeca, Alberto, Jorge. Es un placer nuevamente estar con ustedes para debatir la problemática nacional de coyuntura y bueno, sabemos que vamos a tener un buen programa porque hay muy buen Así material. es, propio de nosotros. Hombre, Jorge I. González, bienvenido, compañero, porque esto es un esfuerzo que estamos haciendo desde nuestras distintas organizaciones a la cual pertenecemos, donde entendemos que esta coyuntura que inicia, que marca el inicio del 2025, será una coyuntura realmente de inflexión, como lo platicábamos en el programa número 1 de este año. Bienvenido, Jorge. Bueno, saludos Rebeca, saludos Antonio, saludos Alberto, saludos a todos y a todas quienes nos ven y quienes nos escuchan en este su programa, pregonando las ideas por la cultura del pueblo. Definitivamente un programa interesante porque hay una acumulación de temas en distintos órdenes de la vida nacional y bueno, eso demanda el concurso de nuestro planteamiento y nuestro razonamiento, ¿no? Así que interesante el programa. Bueno, iniciamos, arrancamos por, hombre, hacer un balance de estos 61 años de esa gesta patriótica que, por supuesto, fue el corolario, pero que tuvo sus antecedentes inmediatos. Y en ese sentido, la verdad, Toño, quiero arrancar contigo porque tú manejas muchos de esos datos que ahora se están desclasificando, por cierto. En Washington hace unos 5 años, eh, por un mandato de una ley, qué sé yo, se ha desclasificado información de... Perdí el audio, se perdió el audio. ¿Me escuchan? ¿Eres tú? ¿Eres tú Bueno, o soy yo? puede ser tú, Toño, porque ¿Me escucha, Alberto? Sí, Sí. sí, está perfecto. Sí, escucho Ah, también. vale. Ahora te estoy escuchando, De pero manera tal que antes no se queda más cortaba el remedio de audio. que sea De Toño, entonces. manera tal, Toño, que vamos a ver algunos antecedentes de esos hechos del 64 que marcan, por supuesto, ese movimiento, no solamente de la juventud, sino de todo el pueblo panameño, frente a unas exigencias que veníamos teniendo desde muchas décadas, Toño.
¿Cuáles son esos antecedentes que sería bueno repasar para entender ahora el contexto en el que estamos frente a las amenazas de Donald Trump, ¿eh? Bueno, mira, lo primero es entender que esta es una coyuntura. Voy a definir más o menos cuál va a ser el enfoque distinto que voy a hacer en esta ocasión. A pesar de que el 9 de enero de 1964 es la fecha cúspide del nacionalismo panameño en la lucha por la recuperación de su territorio y por la obtención del control del canal de Panamá, hay que decir que esa lucha, la Ay, caray, parece que Toño se congeló. Jorge, vamos mientras tanto contigo. Ajá. Vamos a ver esos antecedentes de ese 64 que no es solamente el incumplimiento de la entrada en vigencia de ese acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos y Panamá de que se izara en los lugares públicos, ¿verdad? En paralelo, la bandera de Panamá en ese territorio que había sido usurpado por los Estados Unidos desde 1900, bueno, desde el inicio de la República, pero que realmente era un territorio ocupado con una legislación estadounidense y que no tenía jurisdicción la República de Panamá en ese territorio. Eso hay que decirle a los muchachos para que lo Ujú, entiendan. ¿Por qué no estaba la bandera de Panamá en ese territorio? claro. Entonces, arranquemos por allí. Bueno, yo pienso que podemos dividirla académicamente estas razones en razones históricas mediatas y razones históricas inmediatas. Entre las razones históricas mediatas y antecedentes mediatos están las luchas de nuestro pueblo contra la injerencia arrogante y hegemonista de los Estados Unidos en el istmo de Panamá. Eso nos remonta evolutivamente a la segunda mitad del siglo XIX y a la presencia de Estados Unidos a través del ferrocarril en el contexto de el auge de las minas de oro en California, la construcción del ferrocarril, ese contexto, digamos, normativo desde el punto de vista del derecho internacional, involucra el acuerdo de Stephen Paredes, involucra el Tratado Mayarino-Biclac entre Estados Unidos y Inglaterra. Colombia. Panamá era parte de Colombia Ujú. en aquel momento. Y en 1856 se produce el incidente de la Tajada de la Sandía, que es el primer gran choque entre el pueblo panameño y los injerencistas norteamericanos en nuestro país. A esas luchas se suman muchas más, como la rebelión del pueblo de Colón contra la injerencia de Estados Unidos, que se traduce en su colaboración en el asesinato, la ejecución de, de Prestán, las denuncias que hace Justo Arosemena sobre las aspiraciones imperiales de Estados Unidos sobre los territorios de América Latina. Ya en la segunda mitad del 19 se ve la expansión de Estados Unidos a costa de la mitad del territorio de México. Y entrado el siglo XX, después de la separación y su intervención en función de crear las condiciones para el Canal de Panamá, consumado ese hecho, viene la lucha del pueblo por consolidar entonces el Estado independiente panameño y hacerlo soberano respecto a Estados Unidos de Norteamérica, que tenía las intenciones de mantener un Estado colonial en la zona del canal y cuasi colonial a nivel de toda la República de Panamá. Viene la lucha de 1926, el rechazo al Tratado Alfaro-Kellogg's. Viene la lucha del movimiento inquilinario en octubre del 25, que este año cumple 100 años, por cierto. 1947, el rechazo al Filo Hines, y entre los años 58 y 64 se produce una acumulación de luchas sociales
de gran impacto histórico, muy parecido a lo que ha sido recientemente las luchas del 2022 y 2023 y las que vienen a darse este año. Me refiero al levantamiento de la juventud en el Cerro Tute, con la idea de hacer una revolución social y política en Panamá, inspirado también en el ejemplo de los barbudos, ¿no? En Cuba, de la Revolución Cubana. Ya entramos o vamos entrando en el terreno de los antecedentes ya de carácter más inmediato. Tenemos que señalar también la siembra de banderas y la operación Soberanía de los años del 58 y del 59 y desemboca toda esta acumulación histórica en el 9 de enero del 64. De tal manera que es una contradicción centenaria en donde el pueblo panameño, el pueblo del Istmo de Panamá, se levanta en defensa de su dignidad y de su autodeterminación contra la presencia colonial y neocolonial de Estados Unidos de Norteamérica. De tal manera que la colocación de nuestra bandera al lado de la bandera de Estados Unidos es un hecho simbólico que expresa el afán soberano del pueblo panameño. Y al rechazar los elementos colonialistas, la población soñan de la zona del canal, la implementación de ese acuerdo en la escuela de Balboa, la vanguardia de la lucha patriótica por la soberanía y contra el imperialismo norteamericano en Panamá, que fue el estudiantado, especialmente el Instituto Nacional, decidió en la tarde del 9 de enero del 64 marchar y exigir en la escuela de Balboa la colocación de la enseña patria, la reacción de los elementos colonialistas, tanto civiles como policiales y militares, de la zona del canal, evitando que los estudiantes pusieran la bandera panameña al lado de la bandera de los Estados Unidos, fue el elemento que dispara entonces los acontecimientos del 9, 10 y 11 de enero de 1964, que representan el cenit de la lucha del pueblo panameño por su soberanía, su autodeterminación y su derecho a convertirse en un Estado nacional libre y independiente dentro del marco o dentro del concierto de las naciones y los estados del mundo, ¿no? Muy sucintamente la evolución histórica, los antecedentes mediatos, los antecedentes inmediatos del 9, 10 y 11 de enero de 1964. Creo que es importante recalcar que no fue un solo día, fueron 3 días de enfrentamiento entre el pueblo panameño y la soldadesca norteamericana que impactaron al mundo. O sea, la lucha del estudiantado y del pueblo panameño por colocar la bandera y reafirmar la soberanía nacional en la zona del canal es una marca país a nivel internacional y uno de los más importantes aportes del pueblo panameño a la lucha de los pueblos por la dignidad, la independencia y la justicia social a nivel planetario, sin duda alguna, que inspiró muchas otras luchas también. Yo creo que en algún momento, y con esto le doy la palabra a los colegas, será bueno investigar las consecuencias que tuvo la lucha del pueblo panameño por la consecución de su soberanía en el resto del mundo. O sea, por lo general hacemos el análisis de la realidad panameña en el contexto internacional. Sería bueno también en algún momento pudiéramos hablar de cómo el 9 de enero, cómo el Philo Hines, por ejemplo, que fue una de las primeras derrotas políticas de Estados Unidos de Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Muy difícilmente, Kim Il-sung, Mao Zedong, Joseph Stalin, Ho Chi Minh, los principales movimientos de liberación no tuvieron una lectura de lo que hizo el pueblo panameño en diciembre del 47. Difícilmente. Inclusive el impacto que tuvo en Fidel, quien reconoció que a su paso por el Istmo de Panamá, cuando vio la lucha del pueblo panameño contra el tratado, eso en él generó un impacto profundo, ¿no? Así que Panamá ha dado su aporte histórico a la lucha de los pueblos por la independencia y la soberanía nacional. Gracias, Jorge, por esos antecedentes. Y Toño,
Vamos contigo porque en una conversa que tuve en la noche de ayer en un programa con una periodista mexicana, donde invitó a una compañera hondureña y a mi persona, porque ella en el programa y en realidad es bueno que nosotros también enfoquemos esta discusión que vamos a tener hoy, esta conversa que vamos a tener hoy, sobre el escenario en el que estamos, que pareciera que nos retrotrajera no solo al siglo pasado, sino incluso al siglo XIX, con algunas declaraciones que ha hecho con el tema migratorio. Y en el caso de Honduras concretamente, frente al tema migratorio, señaló Donald Trump, palabras más, palabras menos, una situación como que eh, el siglo XIX habría marcado para nuestra región centroamericana las tareas, las funciones que debíamos tener frente a la potencia del norte. Y la verdad que eh, en el siglo XXI, en este momento en el que estamos, el que no entendamos estos elementos que tú acabas de traernos, Jorge, de la historia, no nos ubica en todas las situaciones que ha vivido la región centroamericana frente al imperialismo y este nuevo embate del mismo de retrotraer en el tiempo situaciones. Tú hablaste de ese tratado Mayarino-Vinla que fue por allá, por el 46, pero que en esa disputa de ese surgimiento de esa nueva potencia imperialista en el norte de nuestro continente, se enfrentaba, ¿verdad? Con una potencia que en ese entonces, en el siglo XIX, era Inglaterra. Y unos años después, por allí tuvieron ellos que firmar un acuerdo entre ellos, en el 50, el Clayton Bulwark, que señalaba más o menos que cualesquiera rutas que pudiese tener el Istmo de Panamá, o sea, sí hablaban, ¿eh? Como si esto fuera parte de sus disputas entre ellos y no tuviésemos nosotros ninguna injerencia, ¿verdad?, para decidir. Y en ese acuerdo que firmaron ambas partes, definieron que, bueno, las rutas que habría debían estar en igualdad de condiciones, ¿no? Ahora, los Estados Unidos se está planteando con Donald Trump eh, un escenario para Centroamérica e incluso para México o Canadá, más al norte, que también se lo ha planteado, de expansión del territorio de los Estados Unidos. Ya no piensa en su aliado de Europa. La verdad que el gobierno de Donald Trump ha definido geopolíticamente que va a hacer su proyecto de nación sin contar con sus aliados que tuvieron durante todo el siglo XX. Y por ahí empezamos la discusión, la conversa, Toño. ¿En qué momento estamos frente a los Estados Unidos? Bueno, antes que nada, es importante que sepamos que la lucha nacionalista tiene una historia, como la mencionó ya Jorge. Esa lucha comienza en realidad en la década del 50, cuando Panamá era Colombia, ¿no? Pero tiene una evolución, porque primero Estados Unidos ha de enfrentarse con Inglaterra en Centroamérica e imponerle un acuerdo internacional, ya lo mencionó Jorge, que fue el Tratado Clayton-Bulwer, frente al cual ningún país podía construir un canal sin el permiso del otro, pues, y también estaba contemplada que esa vía, un canal, una vía interoceánica, que todavía tal vez no era necesariamente canal sin el apoyo del otro. Después, para poder Estados Unidos, Colombia en ese momento fue ingenua en darle a los Estados Unidos, unos pocos años antes del Tratado Clayton-Bulwer, con el Tratado Mayarino-Bismarck, el derecho de paso de los Estados Unidos por Panamá, como si fuera a los ciudadanos norteamericanos, como si estos fueran ciudadanos colombianos. Porque con esa base la soberanía de Colombia quedó lesionada, ¿no? Justamente en el momento, como decía mi maestro Ricote Soler, en que se estaba tomando los Estados Unidos la mitad de México,
¿no? Entonces, allí, pues, aquí nosotros podemos ver, básicamente, los ingleses entraron a la región, se metieron por aquí, llegaron a Panamá, ¿no? Llegaron Bueno, a no sé, Panamá. ahora sí se ve, ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Llegaron a Panamá, Colombia se asustó, le pidió la intervención a los Estados Unidos, el Mayarino Bigla, que Estados Unidos participara para proteger la soberanía colombiana. Los Estados Unidos vino, aprovechó el tratado, construyó un tren. Más tarde vino Francia, construyó intentó iniciar la construcción del canal interoceánico, fracasó y los Estados Unidos regresó, contento con ello, hizo el canal. En ese momento quedaron frustradas las intenciones de la oligarquía panameña de ser ellos quienes explotaran el área de tránsito. Y esto tenemos que entenderlo. Existen dos tipos de nacionalismo en la historia del país. El nacionalismo clásicamente burgués, que aspira a controlar todo el territorio, un territorio, explotar su riqueza, sus oportunidades. Eso es normal entre toda la oligarquía. Pero para ellos tienen que modernizar la cultura del lugar, tienen que es decir, fortalecer, formar la nación. Por eso se llama nacionalismo burgués, porque ellos generan la unidad nacional a partir de la defensa de sus propios intereses. Entonces, la aspiración de la élite de controlar el área de tránsito empezó de la independencia con España, pero se vio frustrada cuando Colombia no le dio la libertad del control de la zona de tránsito, sino que se lo dio a Estados Unidos, básicamente con el tratado Mayarino-Biglac y, luego con la construcción del ferrocarril inmediatamente. Entonces ahí quedaron frustradas el nacionalismo burgués de Panamá, de la élite panameña comercial, y posteriormente esa frustración se vería ampliada cuando los Estados Unidos vienen, construyen un canal aquí en los albores de la independencia de Panamá, contribuye con la independencia de Panamá, con ese para construir el canal, pero no le permite a la oligarquía que usufructe nuevamente el área de tránsito y no es, y esta burguesía queda totalmente frustrada hasta que la clase media empieza con acción comunal, un momento reivindicativo muy fuerte en la década que termina, con los Estados Unidos construyen un protectorado en Panamá, ¿no? Hasta que viene acción comunal, elimina la cláusula de protectorado, convierte a Panamá en república en 1939, ese movimiento pues, de jóvenes, etcétera, que termina con el derrocamiento de Arnulfo Juárez en 1941, y entonces, por supuesto que el Tratado de Estados Unidos con Panamá estaba ahí, pues el tratado algunos varila y la élite no podían tener acceso al área del canal, así que lo que hacen ellos es que crean una estructura, le damos el Estado Corsario, que está vinculada al canal de Panamá, pero que sí se controla más bien desde Panamá, pero esa élite queda frustrada de poder explotar directamente el área de tránsito y se dedican a una serie de reivindicaciones económicas con los norteamericanos, es pedirle acceso, que los Estados Unidos no ejerzan el contrabando sobre Panamá, que los Estados Unidos le den nuevas concesiones, aumenten la anualidad del canal al Estado panameño para ellos poder sacar el Estado panameño, que Estados Unidos les conceda mayor oportunidades comerciales dentro de la zona, y todos esos tratados del 35 hasta el tratado Ramón Eisenhower son tratados que solamente logran concesiones, ¿no? Pero en la década del 40 surge en Panamá el nacionalismo popular. Y ese nacionalismo popular va creciendo, sobre todo en manos de los jóvenes, y los jóvenes inician una espiral de protesta nacionalista muy fuerte, están en la siembra de banderas, están en la Operación Soberanía, y hasta llegar a escalar hasta 1964, cuando con el 9 de enero de 1964 ya la nación panameña se une, y entonces la sociedad presiona. Producto del ascenso de la lucha de clases, las masas de Panamá se enfrentan directamente al imperialismo, que eso es lo que significa el choque ese del 9 de enero. Entonces ahí se llega a los tratados de 1977 como una especie de unidad entre el primer Estado que se atreve a plantear de frente el tema,
que fue, no hay que quitarle los méritos, el Estado de Torrijos, ¿no? Fue el primero que enfrenta directamente este tema, pero respaldado Bueno, no por el nacionalismo. necesariamente, Toño. Tengo que intervenir aquí porque hubo un tratado que fue rechazado inmediatamente, El tratado eh, de 1967. el del 67, ese 3 en 1 que se le Exactamente. denominaba. Exactamente, y fue parte del ascenso, pero ya Panamá está planteando ya no Bueno, y reivindicaciones. espera, pero espérate, estamos haciendo docencia. Se rechazó justamente porque el mismo no contenía las exigencias de todo el pueblo, no solamente los jóvenes y los estudiantes, sino todo el pueblo que salió en enero del 64. Claro, por supuesto. Por eso decía que ya en ese momento el proceso de consolidación de la nación panameña viene cuajando tan fuerte que ya no hay prácticamente, ya no hay Estado que pueda evitar eso, si quiere mantener la tranquilidad social. ¿Ves? Entonces, el Tratado de 1977 logra esto, esperando 23 años hasta el 2000. Pero ¿qué ocurre? Ese nacionalismo social popular que ha emergido en la década del 40 se une al nacionalismo burgués en un punto, que los gringos, que los Estados Unidos se vayan de Panamá. Pero cuando esa lucha termina, esa lucha se plantea en los tratados y se inicia un proceso de divorcio que nunca, porque además nunca fue un matrimonio consensuado. ¿Me explico? Y es el nacionalismo burgués el que plantea en 1997 en qué se van a usar las áreas revertidas y cómo va a ser la explotación del canal de Panamá y hacer un proyecto que implica la explotación, ya lo dije la otra vez, la explotación de las minas por un lado y del área hidroeléctrica y la explotación del canal de Panamá en la área revertida y hacer una serie de leyes con el Panamá que ellos veían en el futuro. El nacionalismo popular desaparece de manera bien organizada. No es que no haya nacionalismo durante ese periodo, me pueden castigar por ese comentario, pero definitivamente que pierde mucha fuerza y quedan solamente los ricos reivindicando la lucha de todo el pueblo panameño. ¿Por qué llego hasta aquí? Porque viene un periodo, se abre un periodo de 1990, que digo yo cerró en el año 2024, y se abre un nuevo escenario, tanto aquí como en el mundo, un nuevo escenario global. En ese nuevo escenario global que estamos planteando, y ahí va pues ya cayendo en tu pregunta, en ese nuevo escenario global, los Estados Unidos se ve obligado a regresar a por Panamá. ¿Por qué se ve obligado a regresar a por Panamá? Bueno, simplemente, ya lo hemos dicho en anteriores programas, una serie de países se organizan. En la década del 90 Estados Unidos cree que es una potencia unipolar y que va a gobernar el mundo, pero por el contrario le surgen poco a poco, bueno, después de la desintegración de la Unión Soviética y la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos debe enfrentar el inicio del crecimiento de la potencia rusa que fue a partir del 2000, el avance de China, de Corea del Sur, una serie, a pesar de que ya de los Estados Unidos, una serie de países se levantan como potencia y ya estamos en el escenario ya del que antes ya hemos hablado aquí, yo no puedo ahondar en eso, Así es. ¿no? Pero el resultado son cosas como esta, ¿no? Que se abren los BRICS, ¿no? Aquí está, superpotencia económica, demográfica, etcétera, le plantean una competencia seria a los Estados Unidos. Mira por dónde va China ya en su ocupación, vamos a decir, en su avance como primer aliado global de los países. Estados Unidos se distrajo creyendo que era la principal Sí, pero es potencia. que, pero Toño, estamos hablando de dos tipos de expansión distintas. La expansión de China es una expansión comercial, no es lo mismo. Claro, pero ahora tú vas a ver, ahora mismo estamos frente a la reacción del imperio ya más clara, todavía no estaba clara su reacción. Ellos tenían el proyecto de tomarse Rusia, dividirla en varias partes, ¿no? Y bueno, ahora sí voy a tener un momento geopolítico para explicarlo de Panamá. ¿Qué ha pasado en este momento? Lo que ha pasado en este momento es que Estados Unidos fracasó en su intento de dividir Rusia y de acceder a los recursos humanos y a la explotación de Rusia. Pasó también que Estados Unidos acaba de, como era una doctrina que tenían desde principios del siglo XX, Estados Unidos tenía que impedir
la alianza entre Europa y Rusia, la cual se estaba planteando en el 2012 cuando Putin llegó, hizo sus acuerdos pidió que Europa y Rusia fueran una sola economía, los europeos se burlaron de ellos, pero los alemanes sí afincaron sus relaciones Ahora, pero digamos que ese objetivo parece que sí lo han alcanzado, pero es un objetivo que le plantea, digamos, hombre, una victoria económica a los Estados Unidos, más no hegemónica, que ese Bueno, otro. bueno, eso es a lo que me voy a referir, tampoco me voy a quedar aquí, yo sé que le toca a los otros compañeros intervenir, Así pero es. lo que hizo los Estados Unidos fue simplemente absorber a Europa, la ha debilitado, Totalmente. pero no puede ocupar los grandes espacios por lo que va creciendo a nivel mundial China y Rusia y sus aliados, la India, los BRICS en general, ¿no? Los BRICS en general, ellos están copando el mundo y a los Estados Unidos lo único que le queda es volver hacia su patio trasero. En su patio trasero tiene un problema que China también ya llegó aquí en Centroamérica somos el segundo Bueno, socio comercial. pero es que se acaban de Y enterar, parece. Llegó hace rato. China bueno, no, claro, es un proceso, ¿no? Sobre todo en la última década, pero sí ha llegado muy rápido para lo que son los procesos muy históricos. rápido, así es. Entonces, Mira, Estados Antonio, Unidos, interesante estos elementos que Toño acaba de aportar aquí, esto es inédito, gente, este análisis de los factores reales que están incidiendo en esta postura, que no es de Donald Trump, es de un sector importante del poder político y económico que está detrás de Donald Trump y de los republicanos, frente a un escenario de crisis de la hegemonía de los Estados Unidos. Y también, por supuesto, frente a la crisis del dólar y todo lo que eso representa para los Estados Unidos. Toño, luego vuelvo contigo. Interesantísimo estos planteamientos que has hecho, pero vamos con Alberto Petit. ¿Por qué, Alberto? Porque tenemos que ahora ir concatenando con cuáles son los factores internos que tenemos hoy con este gobierno que tenemos de turno. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué sectores representan? Y cómo ellos puede ser realmente una situación desventajosa frente a esta amenaza de renegociación del Tratado del Canal, o sea, renegociación de las condiciones en las que funciona nuestro Canal de Panamá, que ha dicho Donald Trump alto y claro, puede ser con uso o no de la fuerza. Entonces, Alberto, ¿en qué momento estamos? ¿En qué momento nos encontramos en Panamá? Bueno, gracias Rebeca, saludos Antonio y a todos los que nos escuchan, también a Jorge González. Bien, mira, yo precisamente estaba haciendo un análisis desde el punto de vista pues, profesional jurídico de la situación. Y hay que decir lo siguiente, o sea, precisamente en una fecha como la que se está grabando este programa, 9 de enero, 61 años después de esa gesta patriótica de esos humildes panameños y panameñas que ofrendaron su vida por nuestra libertad y nuestra soberanía, que por cierto, eh, recuerdo en los años 80, 90, que muchos de ellos decían, muchas personas decían, sobre todo la oligarquía a la cual habla Antonio, decía que de soberanía no se comía, pero que ahora son los que más comen de justamente esa soberanía. Precisamente son ellos los que se han hecho de los recursos y de los fondos del Canal de Panamá. Pero a nivel interno, la oligarquía la tiene difícil. Ahora han tratado de vender la idea de ese gran nacionalismo, creo que justamente como lo estaba refiriendo Toño, de ese nacionalismo que nosotros no se lo compramos, que sabemos que obviamente para poder nosotros entender la situación actual de las amenazas que ha hecho el señor Donald Trump de recuperar el canal del día de ayer, desde ayer está circulando una noticia sobre una propuesta de ley de un congresista, no sé qué, en Estados Unidos. La verdad que no le he dado mucho seguimiento a ese tema, pero lo he estado viendo por ahí en redes de esto para poder abrir la oportunidad jurídica a lo interno de los Estados Unidos de poder, no sé, en los medios dicen una cosa, pero no sé si es comprar o renegociar
el canal de Panamá. Pero lo cierto es que a nivel de Panamá, el gobierno nacional la tiene bien difícil y la tiene bien complicada. Bueno, todo lo que vimos ayer, no quiero mencionar ese tema porque no es tema de este programa, pero todo lo que vimos ayer precisamente es un rejuego como para, hey, mira, estoy contigo, tranquilo, no te metas conmigo, no me quites mi canal, sobre todo porque estoy apoyando a una gente por acá en Sudamérica. Y todo ese rejuego justamente viene por eso, pero al punto que quiero llegar es lo siguiente. El 9 de enero de 1964, visto desde una perspectiva jurídica, evidencia cómo se puede movilizar el pueblo para poder incidir en decisiones que conllevan directamente evaluaciones, diseño de estrategia, consensuar y llegar a acuerdos que influyen directamente en el derecho internacional o relaciones bilaterales. Definitivamente que el señor Donald Trump tampoco la tiene tan fácil, porque justamente parte de todo lo sucedido desde, no el 9 de enero, antes, y creo que Jorge muy atinadamente y de forma muy magistral explicó todos esos antecedentes, y también Antonio con toda la relación y correlación actual que estuvo hablando. Lo cierto es que todo lo que sucedió tuvo una influencia directa en el derecho internacional. Uno de ellos, los tratados de Torrijos-Carter, y que dentro de esos tratados de Torrijos-Carter hay uno, perdón, que todavía es materia pendiente y que nos tiene a nosotros en una situación de pensar realmente cómo puede influir eso en las decisiones unilaterales que pueda tomar Estados Unidos, y es el Tratado de Neutralidad, sobre todo con sendas enmiendas como la enmienda de Concini, que es una enmienda peligrosa, pues obviamente ya todos y todas saben de qué se trata esa enmienda, pero que también tiene un contrapeso en la enmienda de Church. O sea que al final del camino, todo lo que el señor Donald Trump determine o defina puede transgredir normas muy importantes de derecho internacional, entre eso la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto de Bogotá de 1948, el Convenio de Montevideo de 1933. Es decir, hay una serie de normas internacionales que van a ser violentadas en el caso de que el señor Donald Trump quizá tome o no una decisión en función del canal de Panamá. Él creo que mal asesorado, o no sé si mal asesorado, No, no está mal asesorado, Alberto. desde el Él punto está de claro vista en lo que quiere. jurídico. Sí, claro, entiendo bien los temas de los factores reales de poder que quizás lo mueven a él a tomar o ver estas cosas así a la ligera, pero todos los que conocen de materia de derecho internacional, Jorge es abogado y conoce perfectamente toda esta temática, pues Jorge tiene un amplio conocimiento en temas de temas internacionales también. Saben que el señor Donald Trump no lo tiene muy fácil, pero a la pregunta que tú hiciste al inicio, ¿cuál es el escenario que tiene Panamá y cuál es el escenario que tiene? Yo diría Ahora, que la pero tiene tiene bien. un ejército importante y además presencia militar en Panamá. Ojo, Exacto. ¿Cuál es la situación con del señor Mulino, el presidente actual? La situación es bien compleja. Para él yo pienso que no va a ser nada fácil, porque ahora él va a tener eh, que manejar muy bien la parte diplomática, manejar muy bien el tema de las diversas normativas internacionales, y puede defendernos en sí, pero el función. problema, pero mira, Alberto, y tengo disculpa que te interrumpa, pero la verdad es que el problema que tiene Panamá en este momento es que tenemos un gobierno genuflexo a los intereses de los Estados Unidos, indistintamente de Trump y lo que está buscando este nuevo gobierno que va por entrar en los Estados Unidos, un gobierno absolutamente genuflexo a los Estados Unidos, al sionismo en los Estados Unidos, a los intereses extranjeros, es decir, ese espíritu de promundo y beneficio que además cada vez que habla el actual canciller
utiliza la expresión, realmente no lo hace por necedad, sino porque es parte de su filosofía, esa. Entonces, realmente estamos en una situación compleja, esto que tú estás diciendo, Alberto, por la naturaleza del gobierno de turno que tenemos. Sí, Un exacto. gobierno Y deja- absolutamente pusilánime que no solamente es contrario a los intereses nacionales, sino contrario a los intereses latinoamericanistas. Pero mira, pero precisamente por eso mismo comencé hablando, sin mencionar, porque obviamente no es el tema en este momento, de lo que pasó ayer, de lo que se avecina mañana en el país suramericano y todo lo que el show que hicieron el día de ayer aquí en Panamá. Entonces, obviamente, claro, yo entiendo, no sé Jorge cómo lo entenderá, y Antonio, lo entiendo como una jugada para que, hey, ven acá, mira, ayúdame que yo te ayudo. Pero al final nosotros sabemos que las relaciones de Panamá, y eso justamente lo aprendimos, las relaciones entre Panamá y Estados Unidos no se manejan de esa manera. O sea, aquí hay cosas muy profundas que hay E que intereses. analizar y que hay que verla con ojo, con mucha lupa, ¿no? Yo pienso que al final, para concluir mi intervención en esta parte, para la oportunidad a los compañeros, es que vamos a tener que analizar muy bien las cosas desde el punto de vista del derecho internacional y pues lo que somos abogados que estamos y hemos militado y sabemos y conocemos y estamos dentro del movimiento popular, entendamos que estamos ante una situación de una amenaza muy importante que no podemos verla a la ligera y que vamos a tener que activar acciones legales, incluso a nivel internacional, de ser necesario por cualquier amenaza que Pero se este pueda. gobierno no lo va a hacer y por eso es que voy contigo, Jorge. Y gracias, Alberto, por introducir este elemento que es lo siguiente en nuestra conversa. Este gobierno no está a la altura de la defensa de los intereses nacionales. Eso lo tenemos que tener claro. Y tampoco está a la altura de entender que estas amenazas van más allá de la soberanía de nuestro país. Estas amenazas realmente van a menoscabar la evolución, la historia de la liberación de los pueblos centroamericanos, ubiquémonos en nuestra región, y por supuesto también hay que ver las amenazas hacia nuestros hermanos de Sudamérica e incluso la región caribeña, ojo. Entonces te pregunto, Jorge, y luego voy con Antonio en esta segunda y última parte. Entendiendo que este gobierno de Panamá no está en las condiciones de generar políticamente y como dice Alberto Petit, jurídicamente, un escenario para alianzas regionales, porque no lo conoce, porque no lo entiende y además porque no le interesa. ¿Cómo desde el movimiento social? Porque es lo que nos toca, lo que nos tocará. Desde el movimiento social podríamos empujar una solidaridad y una alianza con Centroamérica en primer término, pero también con los hermanos de Sudamérica frente a esa embestida que nos viene con el gobierno de Trump. No, sí, definitivamente que la solidaridad internacional es fundamental. En ese sentido, varios presidentes de diferentes países de América y del mundo se han pronunciado contra las declaraciones del señor Donald Trump, que nosotros no le bajamos importancia, por supuesto que las tiene. Hablamos del próximo presidente de la primera potencia político-militar del mundo. En ese sentido, una amenaza de esa naturaleza, de ese calibre, decir que va a venir, que nos va a invadir, que se va a tomar el canal, es algo que no podemos pasar por alto o desapercibido. Es una situación sumamente preocupante que nos llama a estar alerta en la defensa de la soberanía y la independencia de nuestro país y su autodeterminación sobre todo el territorio íntegro de la República de Panamá. Claro que hay una contradicción con la manera como se ha venido usando las áreas revertidas
Sin embargo, eso no nos puede dar en ningún momento el pie para pedir que una potencia extranjera resuelva nuestros problemas y ocupe nuevamente el canal de Panamá. Eso bajo ningún concepto lo podemos aceptar ni lo podemos promover. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas internamente dentro del país contra la oligarquía panameña. Y otra cosa es, definitivamente, defender nuestra integridad nacional contra los intentos de Estados Unidos de regresar al control directo de la vía acuática, imponer ellos sus condiciones de peaje y restablecer el complejo de bases militares en nuestro país. Para enfrentar eso, el Estado panameño tiene que desarrollar una política distinta a la que ha venido implementando en los últimos días, involucrándose de manera injerencista en problemas internos de otros países de la región latinoamericana. Me parece que debe de aprender de la política y de la diplomacia que actualmente lleva a cabo el gobierno de Claudia Sheinbaum en México, fiel continuadora de la política de López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que es considerado uno de los, el mejor presidente de México desde Lázaro Cárdenas en la primera mitad del siglo XX en México. Tenemos que poner en práctica una política que no está alineada a nivel internacional con Estados Unidos para ganar entonces alianzas en contra de las pretensiones de Donald Trump y de la derecha norteamericana de retomar su otrora control directo sobre el canal de Panamá. En ese sentido, tenemos que retomar la política de los no alineados. Tenemos que retomar una política internacional que haga un llamado al diálogo, al debate, como hizo Panamá como Estado nacional durante la época de los 80, cuando fue creado el grupo Contadora, por ejemplo. Sin embargo, este gobierno ha optado por la confrontación con gobiernos en Sudamérica en condiciones o en momentos en que Estados Unidos le pega a la soberanía panameña. Eso realmente es incongruente desde el punto de vista de la estrategia y de la táctica. Siendo en consecuencia Incongruente la política, y torpe, Jorge. exacto, siendo en consecuencia la política exterior de este gobierno inconsecuente con los intereses de la sociedad y de la nación panameña, de sus intereses objetivos. Ya señalábamos con anterioridad en un programa anterior, y Méndez y Alberto Petit también tocaron algo al respecto, que la economía panameña tiene que abrirse, diversificarse, tiene que nutrirse de nuevos mercados, de nuevas ciencias y tecnologías, garantizar transferencia. Eso no lo garantiza Estados Unidos de Norteamérica de manera unilateral. El país ha agotado su capacidad productiva, su capacidad de reinventarse económicamente, tecnológicamente, y ha quedado supeditada a una economía de carácter canalero. Y eso, digamos que no hay que suprimirlo totalmente, pero hay que diversificar la economía panameña y el relacionamiento con el mundo multilateral que está en desarrollo precisamente le permite a nuestro país conseguir las relaciones con sectores del mundo, distintas potencias, no solo Estados Unidos y Norteamérica, que nos permita en un momento dado oxigenar la economía panameña. El desfase, el desgaste de ese modelo es lo que se traduce en las estadísticas de informalidad, de desempleo, de pobreza. Esto no le resta valor, sin duda alguna, a los aportes del Canal de Panamá a la economía panameña, porque habría que mencionar dos cosas y con esto cedo la palabra, que a pesar
a pesar del cuestionamiento legítimo de la población contra la forma como se ven utilizando los recursos del canal, habría que señalar que muchos subsidios en este país se financian y algunos programas sociales se financian con los recursos que genera el Canal de Panamá para la economía panameña y el fisco nacional, muy superiores en un año a todo lo que pudo dar Estados Unidos en décadas, cuando tenían el control del canal, de tal manera que es falso aquello de que el canal no reporta aportes para Sí, la claro. sociedad panameña, a pesar de que de por medio está la estructura burocrática de la ACP y los altos salarios que el pueblo panameño eh, cuestiona. Y por otra parte, Bueno, como y les luego la decía, corrupción en el engranaje gubernamental, y ¿no? Se como les pierde decía, una parte de eso. exactamente, en términos directos e indirectos, el canal genera miles de millones de dólares al año. Así es. Los Estados Unidos quieren recuperar eso, eso no lo podemos definitivamente permitir, y para poder enfrentar esta azonada que ha colocado a Panamá nuevamente en el mapa noticioso mundial, faltando aún varios días para la toma de posesión del señor Donald Trump, tenemos entonces que practicar una política de alianzas múltiples a nivel internacional y de una vez por todas dejar atrás el filoyanquismo, dejar atrás ese concepto de que Estados Unidos es la única referencia en materia económica y en materia internacional, y desarrollar entonces una estrategia multilateral, multipolar, que le permita a nuestro país conseguir de cada parte del mundo y de una relación con distintas potencias y zonas de este planeta una forma de ir acrecentando su acumulación Ojalá en esa fuera materia económica, pero lastimosamente no lo es, o lo hacen de manera muy tibia, y es como yo decía anteriormente. Está bien, hay que empujar, sin duda alguna, para que la élite choque en defensa de los intereses objetivos de este país, pero también la lógica de acumulación de la élite está involucrada en la dependencia. Además de lo cual, también hay que mencionar que la caracterización del poder subjetivo que domina en esta élite es el filoyanquismo. Es el filoyanquismo. De tal manera que nosotros mismos también, los sectores profesionales, de trabajadores, de mujeres, de jóvenes, tenemos que aspirar a llevar este mensaje al campo de las decisiones políticas para poder resolver los problemas económicos estratégicos de este país. Mira, Jorge, muy interesante lo que tú has expuesto y el escenario que también nos dio Alberto de cómo evaluar este momento desde un punto de vista del derecho y los recursos que podría tener el Estado panameño, pero que evidentemente este gobierno no está en la capacidad para entender esta dinámica. La verdad es que, Toño, para cerrar el programa, porque podríamos seguir hablando muchísimo y luego nos despedimos entre todos. ¿Cómo entender entre los distintos sectores económicos de nuestro país el que esto que acaba de decir Jorge, el filoyanquismo, que está todavía presente en las relaciones, en las estructuras económicas de nuestro país, em, chocan, y por allí va el cuestionamiento contigo, Toño, con algunos sectores también empresariales en Panamá que ven y caminan por la ruta de la seda ya hace un par de años, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta dinámica en los sectores económicos, eso que antes nosotros hablábamos en privado, en análisis sobre las coyunturas? Sí, la crisis interburguesa podría profundizarse en un momento como este, Toño.
El micrófono. Quiero empezar diciendo algo que debía haber dicho en antes. Mira, yo no creo, Rebeca, que ninguna élite, ninguna burguesía del mundo sea infinitamente fiel. Las élites se mueven con sus intereses, así que es evidente que existe una contradicción de la élite panameña con el grado de exigencia de los Estados Unidos, porque ya ellos estaban administrando o participando de los negocios instaurados en torno al área de tránsito. Entonces, ninguna élite, por más sumisa que sea, y aquí es donde quiero introducir el punto que es importante. Mira, Alberto habló del marco legal, pero cuando las potencias tienen problemas graves o se chocan o hay un momento como este de elevada tensión, los marcos jurídicos saltan por el aire. Trump nos acaba de plantear a la dura, pura y dura, en el medio de un marco jurídico internacional que se empieza a requebrar, ya veremos la ONU y todo lo demás, porque ya tenemos múltiples evidencias de ese requebramiento. Me explico, ellos van a hacer lo que tienen que hacer como lo han hecho a lo largo de la historia. Cuando Estados Unidos necesitaba construir el canal de Panamá, separó a Panamá de Colombia. Cuando necesitaba, por las razones que fuera, que hace con la mitad de México, se quedó con la mitad de México. Igual han sido todos los imperios de la historia. Yo pienso que nosotros, el marco jurídico es importante en el contexto de una sociedad que ha logrado cierta armonía y cierto equilibrio, pues ese equilibrio, esa armonía está totalmente roto. Entonces el tipo ha planteado cosas bien concretas. A que, primero, como no voy a entrar fácilmente en las áreas que han ocupado mis enemigos, que tengo que volver a esa área lentamente y no puedo regresar inmediatamente a mi patio trasero, que en este caso sería Suramérica, porque también están mis enemigos. Voy a regresar, pero no ahora tengo que ver dónde puedo entrar primero. ¿Qué lugares son fáciles para mí? El canal de Panamá. Hay un tratado que me permite volver allí y necesito ese canal porque los otros pasos marítimos internacionales están siendo ocupados por mis enemigos. Tengo que preservar Panamá. En Panamá cierro el Mare Nostrum, que viene de la época de Jefferson, ese planteamiento, y ahí está claro, el planteamiento del nombre, de cambiarle el nombre al Golfo no es por gusto, ellos están pensando en poco a poco y harán múltiples movimientos políticos drásticos, algunos para recuperar esta área y tendrán el problema más grave, lo tendrán con Cuba, pero ellos van a por esta área de Centroamérica. Por lo pronto, Groenlandia no es un problema para ellos, porque no vive ni 1 millón de personas, creo que 1/4 de millón, y Dinamarca no es un adversario para ellos, y los daneses, y además que existe un movimiento ahí de separación de Dinamarca hace rato también, así que eso no sería diferente. Estados Unidos necesita los polos, porque ahora se van a descongelar, ahí van a haber nuevas rutas marítimas, hay una serie de recursos naturales, aquí está Estados Unidos, usted ve todo el frente polar, por lo menos del lado allá del este, es de Rusia. Estados Unidos quiere crear un frente igual para explotar la riqueza y no se preocupen que allá habrá hasta movimiento demográfico para esa área y se repoblarán, etcétera. Ellos lo están viendo. Así que eso que ha dicho Trump no es nada extraño de pensar, ¿no? De creer. Entonces, dentro de esa perspectiva, Panamá es un movimiento relativamente pequeño que va a generar, por supuesto, se me fue el mapa general de, ¿no? Panamá es un país que no va a representar grandes cosas, va a representar, a ver, los problemas que tiene es que la comunidad internacional va a saltar, pero parte de la comunidad internacional está avanzando también en su proyecto, ¿no? El problema es que Latinoamérica va a saltar, porque quiero saber quién le va a declarar la guerra a los Estados Unidos de esta parte del mundo. Entonces no tenemos que tomarnos esto como... ¿Qué es lo que pasa? Que ese movimiento, que es un movimiento importante para la nueva geopolítica de los Estados Unidos, que la está presentando Trump, tal vez de una manera muy clara y muy exagerada, es evidente que Panamá no es una resistencia para ello y la prueba está incluso, no es que no lo sea, sí lo va a hacer cuando si el nacionalismo burgués se articula nuevamente con el nacionalismo popular y hay una estrategia como la que está señalando Jorge, que yo voy a tratar de delinear también más o menos que coincide con la de Jorge. Entonces hay que hacer un movimiento para que eso no pueda ser fácil. Pero de que un imperio hace o puede hacer un movimiento como eso, en momentos de crisis, estamos llenos de ejemplos durante toda la historia. Estamos frente a una potencia que aquí ya incluso todavía está adentro. Y esto es lo que quiero decir, voy a terminar con esto, coincidiendo un poco con lo que dijo Jorge. Primero, el Tratado de Neutralidad se lo permite. ¿Qué tiene que hacer el nacionalismo panameño? Acabar con el Tratado de Neutralidad y neutralizarnos por nosotros mismos.
también tenemos que exigir el retiro de toda la presencia militar estadounidense. Eso se entiende en los aeropuertos como están. ¿Por qué? Porque nos acaban de amenazar con invadir. ¿No? Sería ridículo que nosotros pretendiéramos mantener en eso hay que presionar al gobierno. Como tú dices, tímido, ellos no lo van a hacer solo. Como lo hizo el Toro, como lo hicieron los anteriores presidentes. Ellos van a usar al nacionalismo social. También habría que rescindir todo acuerdo con Estados Unidos que comprometa nuestra seguridad nacional. Ahí está, de alguna manera. Ahí está el Salah Baker, está la asistencia legal mutua. Podemos mantener relaciones económicas, pero tenemos que sacar todo avance que Estados Unidos tiene, toda oportunidad que tiene a través del tratado que hemos firmado. Hay que legitimarnos porque nos han ofrecido una invasión delante de la cara del mundo. También que habría que activar una campaña de fortalecimiento del nacionalismo. Mira cómo todavía, aunque nosotros pensamos que eso son call centers que están trabajando premeditadamente, no lo desestimemos. También había que promover y participar. Eso ya Oye, lo no digo. podemos dar todas las estrategias aquí en este programa, compañero. Bueno, no lo voy a hacer, pero lo que sí quiero decir es que para Estados Unidos es un movimiento imperialista, que lo tiene que hacer porque entiende que se le viene encima los BRICS, entiende que la tiene dura en Sudamérica. Así Él va a es. trabajar tratando en derrocar todos los otros gobiernos, pero de que viene por nosotros, al nivel que está diciendo, aunque sea por pequeño, viene por Sí, nosotros. el cuco de ellos Porque es no el le BRICS. queda otro remedio, o si no tiene que caer demasiado rápido ante el avance de la potencia que lo están enfrentando. Digo, sé que estoy hablando de una manera dura y fuerte, pero a nivel geopolítico es así. ¿Es así o no es así, Jorge? Es complicado justo como tú lo estás planteando. Pero mira, antes de cerrar el programa, que nos quedan unos minutitos, el tema de la legalidad es que por aquí gravita el asunto. Hay escenarios, hay alianzas que podríamos realmente eh, solicitar, tender puentes. ¿Cuáles son posibles? Mira, yo pienso que la CELAC sí, podría ser un escenario de ello. Ahorita está Xiomara Castro presidiendo la CELAC, eh, y es un gobierno alineado con los intereses latinoamericanistas, ¿vale? Entonces, no sé si presionar al gobierno o hacerlo de manera unilateral de los movimientos sociales, em, solicitar a estas instancias y otras, pero claro, eso tiene que hacer a través de los estados, como bien lo explicó Alberto Petit. Pero hay que empezar a hacer ruido, en eso coincidimos todos. Tenemos que empezar a hacer ruido y urgente, Mira, urgente porque las amenazas no son cualquier cosa y se corresponden a este análisis que ya Toño muy interesantemente ha empezado a realizar en su organización y que nos ha compartido una parte de ese análisis geográfico, geopolítico que están ellos haciendo. Entonces, muy complejo el escenario, compañeros, y a nuestros oyentes de este programa que está grabándose hoy 9 de enero, pero que será transmitido el próximo sábado de 6 a 7 de la noche. Nos vamos con los siguientes comentarios finales de Jorge, Alberto y Toño. Tú muy breve, porque tenemos exactamente unos 6 minutos. Bien, pienso que esta cadena de comentarios desemboca necesariamente en que las viejas banderas no hay que tenerlas enterradas. Este discurso estilo Teodoro Roosevelt de comienzos del siglo XX expresa que hay una férrea voluntad imperialista, expansionista, hegemonista de demostrar superioridad, supremacía, de pisar al istmo de Panamá, de revertir todas las luchas que este pueblo que ha tenido a lo largo de su historia, sus bellas luchas y gloriosas. Esa es una tendencia dentro de la sociedad norteamericana
y dentro del imperio, y es su respuesta a la crisis global, como decía Méndez, afianzarse en el Caribe frente al desarrollo multipolar de otras potencias y zonas del mundo que han ido resolviendo ese impasse y ese desfase que hubo de unos cientos de años producto de la revolución industrial y del auge del capitalismo en su fase imperial. Han avanzado procesos de liberación, luchas progresistas en esos pueblos, se han modernizado tecnológicamente y combinado eso a su cultura ancestral, se convierten nuevamente en potencias y en poderes emergentes a nivel internacional. Hablamos de China popular, hablamos de actualmente Rusia, hablamos de La Turquía, India. hablamos de Irán, hablamos de la India, el BRICS, ahí se está generando un movimiento interesante, ¿no? Y Panamá tiene que mirar en esa dirección y tenemos que, con inteligencia, pero también con decisión y, y en la mayor unidad posible, eh, lograr imponer esa, esa visión a la élite y contrarrestar las influencias hegemonistas de Estados Unidos porque pretende mantener a nuestro país en el atraso como lo hizo en la segunda mitad del siglo XIX y lo intentó hacer en las primeras décadas del siglo XX. Fueron las luchas sociales del pueblo las que fueron haciendo crecer al Estado Nacional panameño y nuevamente tenemos que hacer esa tarea que ha sido la de siempre, es la de la existencia de nuestra nación en oposición al imperio norteamericano. Interesante reflexión final. Alberto, Sí, bueno, definitivamente que estamos en un momento crucial, ¿no? Entiendo bien lo que dijo Antonio en relación al tema de las relaciones internacionales, sobre todo vista desde el punto de vista jurídico, y que cuando se dan este tipo de situaciones, pues las normativas internacionales y de derechos humanos y demás, y derechos de los estados, pues se vienen al traste, ¿no? Eso lo entiendo. Pero creo que los instrumentos jurídicos es parte de las herramientas que tenemos para la defensa de nuestra soberanía. Eso por una parte. Pero haciendo eco también de lo que dijo Antonio en relación al tema de esa posible alianza que al final pudiera darse entre el nacionalismo burgués y el nacionalismo social, también hay que tomar en consideración lo siguiente, y es que en este nuevo periodo por la lucha por la soberanía nacional, no podemos ser ingenuos y tenemos que poner nuestras propias reglas. Y una de ellas es precisamente el uso que se da de los recursos del Canal de Panamá. No se trata nada más de decir, bueno, pues estamos en desacuerdo o de acuerdo con algo. Simplemente es decir, hey, ven acá, al final estas son las reglas que imponemos. Por ejemplo, el tema de la autoridad del canal. Yo la estuve leyendo. En estos días me senté, yo creo que te comenté que estoy analizando el tema de una propuesta de reforma a esa ley. Y en el artículo 40 o 41, la verdad que no recuerdo ahorita, pero sé que por ahí está. Después le paso el informe con más detenimiento. Establece cómo se da al Estado panameño a través del Tesoro Nacional los recursos excedentes que de los dividendos de lo que se genera en el Canal de Panamá. Pero si ustedes observan ese artículo en particular, no hay ninguna explicación de más que simplemente se le entrega al Tesoro Nacional. Claro, todos y todas sabemos que al final, como bien Jorge lo explicó, esos recursos se redistribuyen en educación, en vivienda, en obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos. Pero ¿sabes qué pasa? Hay una gran cantidad de panameños y panameñas que no entienden eso. Y el detalle es que nosotros como movimiento tenemos que primero hacer docencia con la gente. Eso que Jorge lo explicó, eso hay que replicarlo y decirlo.
el fondo que se da del Canal de Panamá se utiliza en esto y aquello. Pero aparte de eso, en la norma como tal, en la norma no hay ninguna explicación cómo se invierte. No hay ninguna explicación. ¿Cómo se distribuye? No hay. Entonces nosotros tenemos que decirle a la entidad correspondiente del tema legislativo, que es la Asamblea Nacional de Diputados, hey, a esta ley hay que hacerle ciertas modificaciones en este y en este punto. Y a través de esa herramienta legal imponerle a la oligarquía nuestras propias reglas del juego, nuestras propias reglas de juego. Vamos a salir a enfrentar la situación, pero ustedes van a tener que sentarse bajo nuestros propios términos. Esa es mi opinión en relación a este punto. Y gracias por la invitación. Sí, Toño, tu palabra de cierre, que nos vamos. Creo que Petit acaba de decir algo muy importante, lo tenemos contemplado. Este es el movimiento, esta es la oportunidad del nacionalismo social y el movimiento popular de que si se ve abogado a pelear, se ve abocado, se encuentra la necesidad de pelear con el nacionalismo burgués, por la soberanía nacional lo puede hacer, pero esta vez no con la ingenuidad que se hizo en el siglo XX. Esta vez tenemos que hacerlo en el medio de un pacto social, en que tengamos claro qué país queremos ahora. Así Con es, canal, por supuesto, interesante. con estructura de servicio, pero también queremos un Panamá, por ejemplo, ecológico, como fue el Panamá que pedimos, un Panamá no minero, sino un Panamá fundamentado en un ecosistema que efectivamente nos pueda dar sustento durante generaciones. Entonces hay que plantearle un nuevo pacto social a la élite para que ella pueda garantizar los negocios que tiene ahí, de los cuales usufructa y que convierten a Panamá en uno de los países con mayor desigualdad, es decir, un país rico en el que, como ustedes vieron, las masas tienen poco, pero no por el canal, por todos los negocios que se hacen aquí. Zona libre, banca, todos esos negocios son igual que el canal de Panamá, o sea, de lo que producen para la élite, producen poco o nada, pero muy poco para pero ese es un problema nuestro, los panameños. Nadie puede decir que yo te voy es como que tú aceptes que porque tu casa está sucia el vecino la ocupe. Eso es ridículo, es ridículo. Y lo otro que es muy importante, esta parte me parece que tenemos que pensarnos para aprovechar una nueva oportunidad histórica. Y lo otro que quiero decir, los militares de los Estados Unidos, ellos tratarán de generar mucha zozobra, generarán corriente. Yo creo que esa corriente en este momento les favorece, pero ellos saben muy bien que el canal de Panamá es indefendible. Así que si ellos dicen que vienen aquí a defender el canal de Panamá, es indefendible. Ellos lo saben. Por eso nosotros no tenemos por qué preocupar. ¿Me explico? Lo del canal tiene que ver con una política mucho más grande. Porque no es cierto que el canal de Panamá cobre peajes caros, no es cierto que todo eso que dijo Trump es una mentira descarada, que si los chinos se lo tomaron, que ese poco de tontería. Ellos lo que necesitan es reordenar, volvieron a su patio trasero. Por ahora no pueden por Sudamérica, van a empezar con Norteamérica y con el Caribe. Ahí nos están dando la secuencia de los hechos. Que pasen 5 o 10 años, esa es otra cosa. Nosotros tenemos que bloquearles aquí la política de ellos. Ellos tienen que saber que nosotros sabemos que ese canal es indefendible, que no pierdan su tiempo. A lo que ellos llaman el patio trasero, pero Claro, no lo somos, Menda. claro, exacto, exacto. Oye, mira, interesante, interesante este último elemento que incorporó Alberto, porque de eso se trata, de entender que estamos en el siglo XXI y que las condiciones no son las de hace 100 años y que en esa reorganización, desde el caso nuestro, con inteligencia, el movimiento social, en esa conversa que tendríamos que tener respetuosa, como bien lo acaba de plantear Alberto y que tú coincides, Toño, y por supuesto también tú, Jorge, con los sectores de las élites, tendrá sí o sí que darse. No estamos en el siglo XX, estamos en el XXI. Así que será fundamental esto que acaba de señalar Alberto. Y nos vamos, compañeros, porque la próxima semana también tendremos otras temáticas que de seguro estarán hiladas con este elemento que simplemente ha marcado el inicio de este segundo cuarto del siglo XXI y de inicio de este año 2025 para Panamá,
para la región latinoamericana frente a los embates de la crisis estructural del imperialismo en los Estados Unidos. Bueno, su estrategia, ¿eh? Su estrategia para recomponer su hegemonía a nivel mundial frente al nuevo escenario económico y político que realmente los pone a tambalear. Hombre, este fue el programa número 2 de este año 2025 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular, desde las organizaciones aliadas que hemos definido realmente construir comunicación. Compañeros del movimiento para la unidad comunitaria y social únicos, los compañeros del movimiento político Patria, los compañeros de MR9, bueno, y por allí también en alianza con la AEB, que está en el fondo el compañero Antonio Méndez, y la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá. La ACU, por supuesto que con quienes hacen posible este auspicio, que son la Compañía de Arte Popular y Pensamiento Crítico, Estéreo Orobio, y la consultora Yani Orobio y Asociados. Entonces nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Chao, chao. Saludos, saludos.